Eso, en ese temor te lo digo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para que tú ahora nos hables. Te hemos cantado, adorado, alabado, exaltado, reconocido, honrado. Pero este es el momento donde ahora tú nos tienes que hablar a nosotros. Hemos guardado poco silencio hasta este momento, pero ahora es tiempo de oír tu voz. Y para oír tu voz tienen que aquietarse nuestra alma, nuestra carne, nuestros prejuicios. Porque para oír tu voz tenemos que estar bien afinados. Y por lo tanto, esa es la petición que yo te hago con mis hermanos, que podamos oírte, que podamos escucharte. Hay mucho ruido en el mundo, hay mucho ruido en nuestra carne, en nuestra alma, nuestras emociones, la hora, el reloj, si nos llaman por teléfono, que seamos capaces de incluso ponerlo en modo avión, dejarlo WhatsApp para después, porque ahora tú nos quieres hablar. Y si tú eres el esposo y nosotros estamos llamados a ser la esposa, ¿en qué relación marital un esposo, una esposa, en la intimidad van a interrumpirlo con algo mundano, vano, ajeno a ellos? Por ese mismo principio, tú quieres hablarnos, tú quieres sembrar una semilla en nuestro interior y no puede ser interrumpido por cualquier interferencia. Ahora la prioridad está en oírte. Dame a mí la capacidad que no tengo en mi capacidad humana. ¿Quién es suficiente? Yo no lo soy. Dame la capacidad de ser un instrumento en ti, usado por ti, para que me hables primeramente a mí y junto conmigo a todos mis hermanos y todos podamos poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado, amada, la semana pasada, por cuestión de tiempo, si no yo hubiera seguido hacia adelante, pero por cuestión de tiempo tuve que como partir o posponer la continuación de lo que estábamos hablando, tratando. En Génesis 26 vimos, yo voy a repasar rápidamente ahora, que la misión de Isaac, como la misión de Jacob, su padre, años atrás, era de en el desierto donde no hay nada, donde no hay esperanza, donde no hay alimento, donde no hay agua. Y si por algo se conoce el desierto, es porque no hay agua. Es curioso, pero igual que si por algo se caracteriza un cementerio, es porque no hay vida. Escuchen, no lo vimos la semana pasada, pero yo quiero estar más tranquilo para profundizar un poco. En un cementerio solo hay muerte. En un desierto no hay agua, salvo algún oasis. Sin embargo, en Ezequiel nos habla la palabra de Dios como un valle de huesos secos, un cementerio es resurgido con el poder de Dios, con el poder de la palabra, y se levanta un ejército. Y nos habla cómo Jacob, con la bendición de Dios, y cómo Isaac, con la bendición de Dios, también donde no había agua, Dios le daba la capacidad de excavar un trabajo arduo para sacar agua. Y dice la palabra de Dios, y eso nos habla de que no hay nada imposible para Dios. Escuchen, en tu vida, hermano, en tu vida, hermana. Nosotros nos podemos sentir secos, yo lo he sentido en alguna ocasión, débiles también me he sentido, insignificantes también. Nos podemos sentir muertos, que hemos fracasado, que ya no hay nada que podamos hacer para solucionar, enmendar los errores del pasado. Y yo tengo que decirte, ese es el cegar del pozo del enemigo. Eso está aquí, el enemigo asalta nuestras mentes. El enemigo alimenta la negatividad con la acusación y la culpabilidad. Pero si Dios puede levantar un ejército de un valle de huesos secos, y si Dios puede levantar y sacar agua en el desierto, no hay nada que no pueda hacer en tu vida. Y eso, hermano, hermana, nos tiene que llenar de gozo y alegría. Debemos de estar expectantes. Deberíamos de estar llenos de gozo y de júbilo. Y dentro de nosotros debe de empezar a fluir ese río de agua viva, que luego hablaremos. Para Dios no hay nada imposible. Solo requiere un hombre, una mujer, joven, anciano, anciana,
que diga, heme aquí. Si tú dudas de lo que yo te digo, lee en Jeremías 1. Vamos a Jeremías 1. Me va a dejar guiar, no va a seguir el programa. No porque yo sea rebelde, sino porque tengo que darle prioridad. Y si nos lleva más días, pues nos lleva más días, no importa. Dios nos quiere hablar siempre. Mira lo que dice un profeta como Jeremías. Y en Jeremías 1, en el versículo 5 dice que Dios le habla a Jeremías diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, como Dios te conoció a ti. Y antes que nacieses te santifiqué, es decir, ya estábamos llamados a ser apartados para Dios. Santificado es apartado para Dios. Dice, y te di por profeta a las naciones. Y el profeta es el que habla en el nombre de Dios. Y cuando tú, aunque sea en el Facebook, o aunque sea a tu vecino, a tu familiar, le manda un versículo, le dice algo de parte de Dios, tú estás siendo profeta. El sacerdocio, durante la época de oscurantismo espiritual de la Edad Media, porque tú sabes que la iglesia se alió con el Estado y en el nombre de Dios se hicieron todo tipo de atrocidades. Eso es religión, eso no es vida del Espíritu ni vida cristiana. Y Dios no está a favor de lo que pasó allí, aunque se usase el nombre de Dios. De modo que en ese tiempo de oscurantismo había muchos problemas que en el nombre de Dios acontecieron y mucha gente fue dañada. Pero se promulgó algo en ese tiempo y era que solo los sacerdotes, como personas apartadas de una manera oficial, tenían la capacidad de leer la Biblia e interpretarla y por lo tanto hablarla a los demás. Eso es verdad, pero no toda la verdad, porque ahora todos, a partir de Cristo, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, como tú sabes. Es verdad que la palabra de Dios hay un orden y Dios habla a través de nuestros líderes, pastores, personas dedicadas para toda la iglesia, para ser formados en los ministerios. Dice la palabra de Dios, y lo puedes estudiar los dones, los ministerios en Corintios y en Efesios, y hay 5 ministerios, han sido dados para el equipamiento de la iglesia que está llena de sacerdotes, sacerdotisas para Dios. Pero el que la iglesia sea equipada y por lo tanto los que estamos en el ministerio de la equipación, porque Dios nos ha puesto ahí, no quita ni invalida que todos los miembros de la iglesia tienen un sacerdocio. Y nosotros nos podemos sentir secos o muertos, inválidos, incapaces, pero la palabra dice, como a Jeremías, que Él es el que nos escogió. Y que antes de que naciésemos ya nos había santificado y nos dio por profeta a las naciones. No mires profeta como ministerio profético, sino como hablar de parte de Dios la palabra de Dios. Y continúa diciendo, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, un incapaz, porque todo lo que yo te envíe, todo lo que yo, a lo que yo te envíe, me fui. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, de alguna manera, este dilema lo tienen y lo han tenido en toda la historia de la humanidad todos los hombres y mujeres llamados de Dios. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Moisés dijo, ¿qué fue? ¡Ay, sí, Señor! ¡Envíame a mí! ¡Yo soy el perfecto! Moisés dijo, no sé hablar. ¿Saben? Él decía que no sabía hablar porque había pasado tantos años ya, 40 años con las ovejitas, las cabritas, que él había perdido, él sabía el egipcio. Y él había perdido la capacidad de hablar ese idioma, como cualquier persona que 40 años no hable un idioma. Aunque algo queda. Y él estaba diciendo, yo no soy capaz, pero Dios le está diciendo, si yo te envío, yo te capacito. De alguna manera, no es tu capacidad lo que Dios busca, porque Dios capacita a los que llama, pero no llama a los que están capacitados. Por lo tanto, lo llevó al desierto a desaprender, a quitarse todo lo que había aprendido, mal aprendido, y enseñarle el reino de los cielos. En este confinamiento es algo que también tenemos que hacer. Desaprender cosas que hemos aprendido mal y aprender las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces
creemos que sabemos las cosas. Creemos que sabemos los principios bíblicos, pero no los vivimos. Quizás los conocemos, se los aplicamos a los demás, pero no a nosotros mismos. De modo que Jeremías decía que no valía, Moisés decía que no valía. Acuérdate que Jonás, o por creer que no valía, o porque no quería, no quiso. El mismo José no se veía capaz de estar con María y tuvo sus dudas. Pero cuando Dios le habló, ejecutó la voluntad de Dios. La misma María se quedó sorprendida. ¿Y esto cómo será? Entonces le explica el ángel: el poder del Altísimo te cubrirá. Todos los siervos y las siervas de Dios que se precien tienen esos momentos, porque no es con nuestra capacidad o nuestra humanidad, es con el poder de Dios. Así que Jacob e Isaac sacaban agua donde no hay agua. Y nuestra vida es para dar lo que no hay. Amén. Dar lo que no hay. Llamar a las cosas que no son como si fueran, porque lo que nos mueve es la fe. Andamos por fe y no por vista. Miren, para sacar agua del desierto, díganme, ¿hace falta o no hace falta fe? Pues yo me voy al desierto y vamos a hacer un pozo para sacar agua. Y me llevo a toda la iglesia. Y dicen, sí, pastor, ¿y dónde? Pues no lo sé, vamos aquí mismo. Hace falta fe. Para dar vida a un muerto, para sanar a un enfermo, hace falta fe. ¿Y acaso no hace falta fe para creer que Dios te va a usar? Porque nosotros tenemos muchos enemigos aquí dentro. Muchos prejuicios, muchos traumas, muchas cosas que nos amordazan, que nos vemos inferiores a los demás, o que nos viene acusación, culpabilidad. Nos comparamos cuando eso nunca se puede hacer. Dios no quiere que nos comparemos, cada uno tiene una gracia, como tú tienes una huella dactilar distinta a todos los demás. Así que en toda la historia de los hombres y mujeres de Dios, tú vas a ver que hay una falta de confianza en uno mismo, pero Dios es el que capacita. Por lo tanto, Dios es el Dios de lo imposible. Y dice, decíamos la semana pasada, que sembró en Génesis 26, no hace falta que lo leas, yo te lo recuerdo, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y esto me chocó mucho, aunque no lo dije la semana pasada, porque en Ageo 1 le dice Dios a su pueblo: sembráis mucho y cosecháis poco. Y fíjate que aquí es todo lo contrario. Dice que él sembraba, aunque no lo dice, no, sembraba poco, pero a 100 por 1, 100 por 1. Se le multiplicaba. De alguna forma, más allá de sus expectativas, recogió lo máximo. Imagínate que tú tienes poquito, como la viuda de Sarepta, pones a Dios lo primero y luego recibes lo que no imaginas. No solo en lo económico, estoy hablando en todo, en poner tu corazón a los pies de Cristo. Pero dice, sembró, pero cosechó aquel año 100 por 1, Ageo 1. Y había un bolsillo roto porque no era Dios lo primero. Porque decía que las casas estaban artesonadas, que no nos faltaba lujo, detalle, pero la casa de Dios estaba desierta. Sabes que aparte de lo literal, eso nos está hablando de que nuestra vida tiene que tener a Dios lo primero. La casa de Dios eres tú ahora también. No solo la iglesia, nosotros somos casa de Dios. Cuando digo iglesia, digo el conjunto de hermanos. Esto es simplemente un local, que es aplicable a G1, por supuesto, y aplícalo. Pero tú eres casa de Dios. Y lo que no puede ser es que nuestras casas materiales tengan de todo y tu vida espiritual esté empobrecida. La casa de Dios no puede estar desierta. Isaac estaba siendo bendecido porque estaba atendiendo los asuntos de Dios en la forma correcta. Aprendió de su padre a sacar agua del desierto, a vivir por fe. Dice que el varón se enriqueció, fue prosperado y engrandecido. Y por lo tanto, versículo 14 de Génesis 26, los filisteos le tuvieron envidia. En Malaquías dice que nosotros vamos a ser codiciables, envidiables por toda la tierra. Y es verdad, tanto en el futuro, cuando ya estemos en la tierra prometida nuestra, en la eternidad, porque nosotros vamos a gobernar naciones. De eso hay mucho que hablar. Vamos a gobernar personas con la naturaleza de Adán en el origen,
pero nosotros no vamos a ser como ellos. Ellos van a tener ciertas limitaciones, nosotros no vamos a ser como Jesús. Ya trataremos esos temas. Pero nosotros somos de la nueva Jerusalén, no del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero lo importante entender ahora es que los filisteos le tuvieron envidia y a nosotros ya nos tienen envidia. El primero, el enemigo. Segundo, por los demás que tengan ese problema. Tercero, los que no tienen a Dios, que aunque no te lo digan, te tienen envidia. Porque ellos, de alguna manera, no quieren, el problema del ser humano es que no quiere humillarse a un Dios que supuestamente le controla la vida cuando es para nuestro bien, decirnos lo que nos conviene. El orgullo del ser humano, la altivez del ser humano, quiere ocultar a Dios de su vida porque no quiere tener un ser superior, porque nos creemos superiores, a quien tengamos que rendirle cuentas. Eso humilla, es denigrante y humillante al altivo y al orgulloso. Entonces el ser humano ha querido quitar a Dios porque no quiere tener que dar cuentas, porque el pecado prima, aunque esté oculto y aparentemente todo el mundo es bueno. Y estuvimos viendo, por tanto, que lo que hacía es cegar los pozos. Y cegar es cubrir, guardar en secreto. Y estuvimos viendo cómo la actitud de Isaac, como la nuestra, es que cada vez que se cegaba un pozo por los enemigos, él cogía y abría otro. Y esa tiene que ser nuestra actitud en la vida. Cada ataque que recibamos del enemigo, tenemos que abrir otro pozo. Cada vez que tú patines, tropieces en la vida, te tienes que volver a levantar. Jesús lo dijo. La palabra dice que cae el justo y vuelve a levantarse. Dice la palabra de Dios que Él sostiene a todos los que caen, que Él tiende su mano derecha. Nosotros estamos sostenidos por la diestra de nuestro Dios. Y seguimos leyendo la semana pasada, en el versículo 19 de Génesis 26, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y qué bueno que no solo agua, sino agua viva, un agua especial. Pero cavar implica un gran esfuerzo. Y si no, coge una azada y prueba tú. Se te entumecen los músculos, las manos se te quedan engarrotadas. Y más en el desierto, que al principio hay arena fina, pero debajo puede haber bastante profundidad y dureza. Y entonces reñían nuevamente por el agua y ellos se marchaban, no contendían, a eso Dios no nos llamó, y abrían otro pozo, volvían a reñir, dejaban el pozo y abrían otro pozo, y el enemigo lo iba cegando porque no quería que nadie se aprovechara. En el versículo 28 leímos que le dicen: Jehová, hemos visto que está contigo. Cuando Dios está con nosotros somos envidiables por las personas, aún por hermanos que estén luchando con su carne y su alma todavía. Y entonces le hacen un pacto, dice: mira, haya paz entre nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Amén. Por lo tanto, vemos que los enemigos quieren estar en paz con Isaac, porque tú fíjate, los enemigos dicen: les quitamos un pozo y abren otro. Nos apropiamos del segundo pozo y van en el desierto, que no están hablando que están en una reserva de agua. Están en el desierto. Van y abren otro pozo. Todavía nos quedamos con van y sacan un pozo de agua viva, más rica todavía. Agua viva ahí se puede estar refiriendo perfectamente a como cuando hay una perforación de petróleo y sale a chorros, a manantiales. Agua viva quiere decir que ese pozo no solamente era un pozo en el cual, como yo quiero que hoy podamos ver un poco de una manera figurativa, nosotros tenemos la idea de un pozo, que no era el pozo de los de antes, obviamente. Nosotros nos imaginamos un pozo que está así un poco de piedra y que tiene un arco, todos tenemos la polea, la cuerda y el cubito para bajar. Por lo menos en mi mente eso es un pozo, mal dibujado, pero un pozo. Pero, escucha, en aquella época no era así el pozo, era más bien un conjunto de piedras que marcaban y delimitaban que aquí había agua. Pero, escuchen, el agua no está aquí, el agua no es un depósito. ¿Dónde está el agua? El agua está bien abajo. El agua está debajo del suelo. Yo quiero que esto lo entendamos.
porque luego nos va a servir para entender algo que tiene que pasar en tu vida. Cuando el cubo se introduce, el cubo va bajando por aquí y por aquí y por aquí, hasta que llega, no estamos hablando de aljibe en la casa, que es un contenedor, digamos, abajo, sino un pozo en el desierto. Y abajo es donde está el agua. Y de esa agua es de donde podían ellos extraer. Pero cuando habla de pozo de agua viva, está hablando, está en la imagen nuestra del siglo XXI de pozo. Pero ahora está hablando, vamos a hacerlo con nuestra imagen, que va a ser, porque no hay nadie de esa época aquí que nos diga, eso no es un pozo. Está diciendo que las aguas vivas, va a haber un borbotón, de ahí van a ser un río, otro río, y de ahí se van a estar alimentando bestias, humanos, y ese agua, donde va, ¿qué da? Vida. Por eso es pozos de aguas vivas. Miren, llegan los filisteos. Este Isaac se ha metido en nuestra tierra, vamos a quitarle el pozo. Isaac se va. Ahora le quitamos el otro pozo, se va. ¿Y este hombre de dónde saca tanta agua? Y se vuelve a ir y saca un pozo de aguas vivas. Así que ellos dicen, oye, este hombre es intocable, Dios está con él, vamos a hacer un pacto con él. Porque dice la bendición que conocían los pueblos antiguos, que yo maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. A Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí viene esa bendición o esa maldición. Abraham tiene a Jacob, Jacob tiene a Isaac, y en esas 3 generaciones el mundo que los rodea conoce que el que hace un mal, acuérdate cuando Abraham coge a Sara y le dice a Faraón que era su hermana. ¿Y qué dice Faraón? ¡Wow! Los sarpullidos, la enseñanza, pero luego lo hizo Jacob con Abimelech. Creo que era Abimelech. Isaac con Abimelech. Y dijo que era su hermana también, el rey de los filisteos. Y también dice, ¡uy, menos mal! Fíjate que dice, menos mal que ningún hombre, por pensar que era tu hermana, ha estado con ella, sino qué clase de maldición hubiera venido. Así que ellos ven que realmente Dios está con Isaac y dice, mira, vamos a hacer un pacto. Y eso es lo que, de alguna manera, tú y yo tenemos que ser estimulados a decir, mira, yo soy como Isaac. Yo no sé cómo, pero Dios me va a llevar a sacar de mi vida lo mejor. Y en medio del desierto, en medio del confinamiento, en medio de la escasez económica, en medio de la confusión por las pérdidas de tantas personas, en medio de que muchos le van a echar la culpa si estuviera Dios, si fuera real, cómo Dios permite esto, Dios te va a dar la capacidad de traer un mensaje de esperanza. Porque nuestro Dios no tiene limitaciones como tú y como yo. Él no necesita que tú vayas a una universidad. Eso te puede capacitar de una manera que luego seas más elocuente y más conocimiento, pero para hacer su obra, hasta una mula le habló un vidente. Y entonces dice, seguimos leyendo, hacen ese pacto y vuelven a abrir otro pozo y le dicen a Isaac, versículo 32, que habían abierto otro pozo. Y dice, y hemos hallado agua. Así que todo lo que Isaac hacía, prosperaba. ¿Te suena eso a José, verdad? Todo lo que José hacía, prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y eso también se veía aquí precisamente en este pasaje. Y vimos cómo le dice en el versículo 23. Por eso lo importante que tú estés con Dios, pero que Dios esté contigo. Que la palabra de Dios esté en tu boca, pero Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque dice en el 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos. Dice, y se le apareció, versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Ahora, escucha, Dios estaba con Isaac, Dios estaba con José, Dios estaba con Noé, Dios estaba con Jesús, Dios estaba con Pablo y Dios tiene que estar con nosotros. Porque puede ser
que nosotros estemos con Dios. Hablemos de Dios. Conozcamos a Dios. Prediquemos de Dios y Dios está en otra frecuencia. Así como cuando mueves la frecuencia de la radio y te vas de esa emisora. Y Dios diga, pero ¿tú qué estás haciendo? Si yo soy un Dios de amor, ¿tú qué estás haciendo? Si yo soy un Dios de orden, de justicia, ¿tú qué estás haciendo? Si yo soy un Dios de santidad, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces dicen en Isaías 59 que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Importante para sacar lo mejor de ti, que Dios esté contigo. Que siempre está, por supuesto, y Él ha puesto su espíritu, como vamos a ver hoy, Dios mediante, por supuesto, Él está con nosotros, pero no puede ser que no esté de acuerdo con nosotros. Ejemplo, tú puedes tener a tu madre, a tu padre o a tu pastor viviendo en tu casa, ¿verdad? La pilla el confinamiento, no sale nadie, se pone la policía y puede vivir. Pero eso no quiere decir que estés de acuerdo tu padre, tu madre, tu pastor o tu esposo, tu esposa con lo que tú estés haciendo. ¿A que no? Yo puedo tener en mi casa gente viviendo conmigo y, por ejemplo, que alguien se meta a ver una página que no debe en internet. El que yo viva con esa persona no quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que hace esa persona. ¿A que no? De alguna manera pasa lo mismo. Sí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Dios está con nosotros, Dios es fiel, Dios te perdona, Dios te ama. Pero tú no puedes vivir simplemente por eso. Tú tienes que vivir para agradarle. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:15? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Isaac podía haber peleado por los pozos. Isaac podía haber hecho algo, pero no hizo nada. Él abría otro pozo. No podemos perder el tiempo en esas cosas. Y vimos, por tanto, que en Jeremías ya hablaba que es fácil dejar. 2 males ha hecho su pueblo, Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva, que da vida a otros, que son manantiales de agua viva, y cavaron para sí, es decir, hubo un esfuerzo, un agotamiento, cisternas rotas que no retienen agua. De eso vimos un estudio hace años. Puede ser la droga, la ludopatía, el hobby, puede ser trabajar en cosas de las cuales nosotros sacamos momentáneamente un poco de paz, un poco de gozo, un poco de placer, pero no nos deja, como aquella mujer samaritana que vimos y vamos a ver ahora, no nos dejan realmente esa paz, ese gozo permanente en nosotros, sino que hay que estar saliéndonos de la voluntad de Dios. Remarco, saliéndonos de la voluntad de Dios, hay cosas que son dentro de la voluntad del Señor, tenemos que seguir haciéndolo para sentirnos bien. Y entonces vimos cómo a través del institucionalismo y el legalismo, el enemigo desde el Edén estuvo cegando pozos. Cegó el Edén a través del pecado. Vimos también cómo a Jesús lo intentaron cegar porque él hablaba cosas que no interesaban y había que apartarlo y quitarlo de en medio. Vimos también cómo después de echar tierra al pozo de Jesús y acabaron con él, vimos cómo los discípulos, los apóstoles, también fueron perseguidos, pero ellos se sacudieron el polvo y ellos siguieron predicando, incluso a Saulo, y se fue a los gentiles porque el pozo entonces de los judíos no querían reconocer ciertas cosas, estaba cegado y no querían, aprovechando ese mismo término en otro sentido, no querían ver. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, vimos cómo hubo un tiempo de oscurantismo y estuvimos hablando del pozo de Jacob. Vamos a Juan 4, retomamos por ahí más o menos, y vemos cómo Jesús se sienta al lado del pozo de Jacob, precisamente los pozos de los que nosotros estamos hablando. Algunos de ellos fueron los que retomó Isaac, pero otros fueron nuevos. Y dice en Juan 4, versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Agua de un pozo como este. Viene una mujer a sacar. Y dice que Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, siendo yo una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 10. Respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua.
agua viva. Hemos puesto aquí que hay agua viva, es la que sacó Isaac, el agua viva. El agua viva viene de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. No hay quien la pare. El agua viva, el primer amor, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, eso fluye. Por supuesto, tenemos que tener control del Espíritu, sujeto. El Espíritu al profeta, el hombre, la mujer de Dios, sujeta, no vamos a hacer el payaso, obviamente. Pero el agua viva, quiero decir que con facilidad es capaz, porque rompe con las estructuras, rompe con el legalismo, rompe con el institucionalismo. Y entonces dice que se sentó ahí junto al pozo y le dice esta palabra. Vemos, por lo tanto, ahí, en ese momento, un falso pozo en el sentido de que el pozo de Jacob representa la religiosidad, el agua del cual hay que volver a beber, como le dice, pero vemos a un verdadero pozo, que era Jesús. Ahí estaba, junto al pozo estaba Jesús. Jesús. Jesús es el agua viva que sacia la sed. Jesús es a quien nosotros necesitamos en nuestra vida, del cual tenemos que beber y mantenernos bien hidratados. A veces Jesús se nos pone delante de nuestros pozos. A veces en el pozo de la religión, y ahora hablaremos de eso, el pozo del pecado, tenemos muchos pozos. Tenemos la religión, es un pozo. Legalismo, institucionalismo. Tenemos el pozo del pecado. Tenemos el pozo de lo inmundo, todo lo que nos da este mundo. Tenemos muchos pozos que nos pueden hacer sentir bien. Tenemos el pozo de la sexualidad, todo lo que tiene que ver con placer. Tenemos el pozo del egoísmo, cuando vivimos para nosotros y nos sentimos bien por acumular y tener cosas y nos amamos a nosotros mismos. Hay muchos pozos, muchos, que a nosotros nos pueden producir paz, gozo, placer. Tenemos las drogas, a través de la evasión, a través de las drogas. Tenemos cantidad de pozos, el alcohol, todo lo que produce cualquier evasión. Hay muchos pozos. Y Jesús, como es un ministerio de amor, restauración y salvación, siempre da una oportunidad. Por ejemplo, este mensaje se está difundiendo. Vamos a tomar, por ejemplo, la radio. 500.000 personas en potencia, solo en la ciudad de Murcia, sin contar pedanías y poblaciones, pueden estar escuchando ahora mismo este mensaje. Que Jesús te llama y que dejes de vivir una religión, pecado, en lo inmundo, en la sexualidad, en el egoísmo, en las drogas, en el alcohol. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo que hizo con la samaritana. ¿A través de quién? De ti y de mí, aunque seamos como una mula, que no sepamos nada, pero Dios lo hace. Ahora, Jesús se pone delante del pozo y le dice, mira, tú vas a beber de esta agua. Si tú bebes de esta agua, tú vas a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te doy, tú no vas a tener sed jamás. Para ubicarnos, ¿verdad? Un poco gráficamente. Y entonces le dice, si confías en el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. O sea, no solo agua que sacia la sed, sino un agua que te va a dar vida a ti y a los demás. Como hemos visto, ese pozo que abrió Isaac era un manantial, de ahí salió un río. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Por qué? Porque el pozo es hondo, profundidad. Eso es muy importante. Yo antes lo iba a poner, pero lo voy a poner para que luego veamos a nivel espiritual lo que pasa. Profundo. Es profundo. Los pozos son profundos. Dice, no tienes con qué sacarla. Y además, no solo eso, el pozo es hondo, es profundo, es difícil. No es cosa fácil. ¿De dónde pues tú vas a sacar el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y esa pregunta se la hace todo el mundo. Yo cuando el Señor me llamó, lo primero que dije, pero esto es difícil, ¿cómo voy a vivir yo? ¿Acaso va a ser mejor lo que Jesús me ofrece que lo que me ofrece el mundo? ¿Acaso va a ser, entonces era estudiante y dije no, ¿acaso va a ser mejor Jesús que mi fiesta universitaria? ¿Acaso va a ser mejor Jesús que dejar de fumar? ¿Acaso va a ser Jesús mejor que mi libertad,
mi altanería y mi orgullo de vivir como yo quiero? Porque yo veo que hay muchas personas que parece que le han lavado el cerebro. Y esa es la pregunta que hace la mujer. ¿Acaso tú eres mayor? ¿Tú vas a tener más poder que la acupuntura para dejar de fumar? ¿O que la nicotina o que los vaporizadores esos que usan los vapers? ¿Tú vas a ser mayor? Hay una duda, hay como una duda. Pero claro que Jesús es mayor. Dios me sacó de todo. No en ese momento, pues yo no quise. Yo de alguna forma dije, sí, yo sé que tú tienes poder, pero yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir sin mi pozo. Yo no puedo vivir sin mi cisterna rota que no retiene agua. Yo no puedo renunciar a mi cisterna rota. Me faltó fe. No estaba preparado. Eso no es una excusa, porque yo he pagado consecuencias por causa de mi mala decisión. Toda decisión trae consecuencias. Y entonces continúa aquí la explicación y dice en el versículo 12, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que sí, hemos visto que sí. Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. ¿Y cómo nos dice? La gente del mundo siempre nos dice eso, ¿verdad? Ah, pues sí, pero tu padre disfrutó, o la gente disfruta, o todo el mundo disfruta, y alegan eso. Todo el mundo ha vivido haciendo esas cosas. ¿Qué traes tú de nuevo? Y nuestra propia mente, y los mismos jóvenes muchas veces dicen, bueno, pero tú disfrutaste porque yo no puedo disfrutar. O mi padre disfrutó porque yo no puedo disfrutar. Luego me convierto. Y esa un poco, trasladando la enseñanza, es lo que dice. Todos han vivido ese pozo, todos han bebido. ¿Qué me ofreces tú diferente? ¿Eres tú mayor? ¿Eres tú mejor? 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Es decir, queda enganchado de una manera que no se sacia. No que vuelva a beber, porque de Cristo tenemos que beber continuamente, pero Cristo te da la paz definitiva. Mira, cuando alguien practica religión, solo se siente bien cuando está haciendo lo que hace para Dios. Después vive depresión. Cuando alguien practica pecado, solo vive, el pecado que sea, aunque todo es pecado, ¿no? Pero solo vive a gusto cuando está nutriendo de ese pecado. Cuando alguien hace las cosas de este mundo, solo se siente bien cuando están las cosas del mundo. Luego le viene la depresión. ¿Tú crees? Los jóvenes sobre todo, que cuando la gente las ve en las fiestas, con el cubata, y bailando, y danzando, y tan... ¿Tú sabes al día siguiente cómo están? Yo sí lo sé, porque lo viví, para mal. Con ganas de vomitar, de morirte, que tienes que seguir esa rutina de, entre comillas, fiesta, que no sé para quién es la fiesta, sino es para el diablo y para tener enfermedades en el futuro, como a mí me vinieron. Si tú no estás viviendo lo que ese mundo te da, te sientes desgraciado. Por eso vuelve a religión, vuelve a pecado, vuelve a practicar lo del mundo. A la sexualidad hay gente que solo se siente... Hay perversos sexuales que si no violan o abusan de alguien, no son nadie. Toda su mente está desarrollando un plan para hacerlo, incluso para secuestrar personas. Y que solamente a través del sexo, y por eso hay una industria que hay que denunciarlo, hermano. Hay una industria sexual que mueve más dinero que todas las industrias legales. Y eso está en lo oculto, que veamos que somos animales, somos bestias, que decimos que el hombre es bueno y no sabemos lo que estamos diciendo. El hombre es depravado y Jesús se pone a aquellos que hoy nos escuchan, que tienen problemas de sexualidad, que ven pornografía, que practican adulterio, fornicación, masturbación, cualquier cosa. Él se pone Jesús delante de decir, yo soy alguien que te voy a dar la libertad en cualquiera de esas áreas. Que tú no tienes por qué venir a practicar esas cosas, porque yo te voy a dar un agua viva, que aunque tú no estés en ese momento conmigo, vas a sentir paz, porque Él viene a libertar, y el pozo crea unas cadenas, y hay que pagar un precio, y hay que pagar dinero, y muchas veces violar la ley, y quebrantar las leyes del cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo que hay que cuidarlo, y cuando nosotros bebemos de un pozo, de una cisterna rota, estamos trayendo daño a nosotros, a los demás, a los que amamos, a los que nos aman, a nuestra familia, a nuestra salud, a la ley de Dios que está siendo rota y quebrantada, como el que es egoísta, orgulloso, como el que está en la droga o en el alcohol.
Así que todos ellos, para sentirse vivos, cada vez necesitan más de ese pozo. Más. Y si no practican lo que el pozo les da, se sienten mal. Dile a un drogadicto que al día siguiente se levanta y va con el mono y necesita pillar la papelina y que necesita el alcohol o que necesita cualquiera de esas cosas, cualquier persona. Dile tú, no, ahora ten paz. ¿No disfrutaste ayer? Tú ayer disfrutaste de la borrachera, de la droga. Ayer disfrutaste de ese sexo que tú soñabas. Ayer disfrutaste de esas cosas. ¿Ahora cómo estás? Y tiene que volver. Dice en Proverbio que el que se embriaga es como el que está en lo alto del mastilero, del mástil de la embarcación y habla de las consecuencias del mareo, del vértigo y dice que le está haciendo daño y dice, pues aún lo volverá a probar. Aunque lo está aborreciendo por dentro, eso crea unas cadenas que hay que volver otra vez a buscar esa agua. Mientras que Jesús siempre, y esto es una oportunidad a todos los que nos escuchan hoy, aún a los que estamos en la iglesia, porque de la iglesia en el evangelio salen endemoniados y se enfrentan a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y de la iglesia podemos estar en la iglesia y podemos tener todavía garrapatas, pequeñas cosas a las que estamos atados dentro, pequeños espíritus que nos tienen amordazados. ¿O acaso crees que la baja estima y el temor y el miedo no son también ataques espirituales que a veces nos dejamos llevar por ellos? La religiosidad es lo más peligroso. La religiosidad, ser uno en la iglesia y otros en casa. Pensar que conocemos la palabra y somos jueces. Pensar que podemos ver con menosprecio a los demás. Pensar que los demás son inferiores y que nosotros sabemos más. Eso es religiosidad. Eso es lo que hacían los fariseos, los saduceos. Hacer las cosas públicamente, en apariencia. No amar cuando Dios es un Dios de amor. No vivir en santidad cuando Dios es un Dios de santidad. No ser justos cuando Dios es un Dios de justicia. No obedecer. Todo eso hace que nos planteemos hoy ese dilema. Jesús está delante del pozo. Y a veces Jesús se nos pone delante del falso pozo que podemos estar nutriendo nuestra vida. ¿Sabes que uno puede hacerse adicto a servir en la iglesia? Dios nos para a todos. Pastores, siervos, siervas, nos para a todos y dice, ¿tú por qué me sirves? ¿Tú a quién sirves? ¿Y cuál es tu motivación? Porque si es para sentirte bien, te lo voy a despedazar. Tú me vas a servir a mí porque de verdad me valoras. Y nos da una oportunidad. No me preocupa ese tema. Me preocupó los primeros días, sí, humanamente te lo digo, pero no me preocupa ahora. Pero fíjate, Dios nos pone a prueba en la economía, que es donde más nos duele, el último órgano en convertirse, el bolsillo. Y nos viene una crisis. Los que cobraban 1.300 ahora cobran 600. Por eso no tienes que dar más de lo que puedes. Yo no estoy diciendo eso. Pero nos prueba. ¿Tú por qué me diezmes? ¿Y para qué? ¿Por qué me ofrenda y para qué? ¿Porque yo me lo merezco y porque me adoras con todo tu ser, incluyendo la economía? ¿O solo porque te sobra y que te venga más? Y entonces aquella viuda que Jesús estaba en el templo y llamó a los discípulos, venid, venid, ven. Y ellos dijeron, wow, vamos a ver aquí alguna gran enseñanza. Y vean una viejecita echando 2 moneditas de nada. Y ahí sacó una gran enseñanza Jesús y dice, mira, todos echan lo que les sobra. Y eso tiene que ver cuando no había crisis. Teníamos trabajo, teníamos abundancia, aún nos planteábamos ahorrar para nuestros placeres y sueños. Y Dios le dice, mira, todo echa en la abundancia. Tú y yo, en la abundancia es fácil echar. Pero esta mujer de la escasez, ahora que estamos en escasez, echa todo cuanto tiene. Yo no estoy diciendo que tú eches todo cuanto tienes. Tú sé fiel a Dios. Y lo que Dios ponga en tu corazón. Y entonces la enseñanza está en que cuando Jesús es lo primero, no hay religiosidad. Y no digo solo en la economía. Servir a Dios es servir a los hermanos, no es servir a Dios. Parece obvio, ¿verdad? Servir a Dios es servir a Dios, no a los hermanos, o servir a los hermanos y no a Dios. Se sirve a los hermanos sirviendo a Dios. Pero yo no sirvo a Dios si vengo aquí y doy un sermón bonito y luego me llaman, ay, imagínate, el pesado, la pesada de turno. Más al contrario, yo me tengo que examinar y muchas veces me dicen,
porque no son de la iglesia. Hay personas que no son de la iglesia, ¿eh? Y ¿cómo es posible que tengas tanta paciencia si te ha llamado 20 veces, tienes 200 mensajes? Digo, bueno, estoy pasando la prueba. Pues yo sirvo a Dios, no a los que se congregan aquí. Y si Dios habilita que una persona me busque, yo no puedo cerrar la puerta. Los sacerdotes, somos sacerdotes entre Dios y los hombres, mediadores entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador, pero nosotros estamos en ese ministerio que Él nos ha puesto. Él se ha ido y nos ha dejado a nosotros temporalmente. Y muchas veces me examino porque mi carne no falta. A veces también me salen cosas y rectifico y digo, sí, Señor, que tú me llamaste a ello. ¿Me entienden? Espero que sí, los que están en casa. Entonces, se nos presenta ante el falso pozo, ante la cisterna rota, para darnos la oportunidad de cambiar, pero a veces lo rechazamos, cuando Él es un verdadero pozo de agua viva. Por lo tanto, hermano, hermana, vamos a preguntarnos cómo y por qué excavar nosotros ahora pozos de aguas vivas. ¿Cómo funciona esto si nosotros somos un pozo y estamos cegados? Primeramente, vamos a ver que Dios ha depositado un tesoro en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros vimos, me van a permitir que yo no sé dibujar muy bien, pero para hacer un monigote no hace falta ir a la universidad. Nosotros sabes que somos cuerpo, los que han ido a la escuela bíblica y los que no, que son muy listos también. El cuerpo es grande, en tamaño es más grande. Somos alma, que de buena gana sería más grande también, pero no se ve tanto, aunque está ahí. Somos alma. ¿Y qué es lo más pequeñito en nosotros, pero lo más importante y más noble? ¿Quién se acuerda? El espíritu. Y en el discipulado, en el estudio, veíamos, no se rían de mi muñequito, que lo importante es lo que simboliza. Y espíritu. Las tres cosas están, como digamos, insertadas la una dentro de la otra, ¿vale? Pero lo hemos sacado. Usted me va a permitir que yo haga este dibujo, los dibujantes que no se burlen, que el amor cubre. Y están para entendernos dentro. Así que aquí tenemos el espíritu, aquí tenemos el alma y aquí tenemos el cuerpo, la carne. ¿Lo entienden más o menos, no? Esto es como una proyección de esa naturaleza triple que tenemos dentro de nosotros. Ahora, Dios, vamos a ver, ha depositado aquí en el Espíritu, Dios ha depositado algo precioso, algo maravilloso, el pozo de agua viva. Ahí está Jesús mismo, en lo más profundo de nuestro ser. Lo que hacían los filisteos era cerrar los pozos, los llenaban de piedra, empezaban a tirar piedras, empezaban a tirar arena, empezaban a cegar, empezaban a destruir. Y luego en la parte de arriba, que no era así, no era tan bonita, lo que hacían era taparla con matas, matorrales, hojas, trozos de árbol, para que nadie pudiera. Ese es el interés que Dios tiene con tu vida y con mi vida, el enemigo, perdón. Ese es el interés que tiene, que tú que eres un pozo de agua viva, seas cegado, seas embarrado, taponado. Y entonces Él, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, vamos a ver unos versículos, nos da algo especial, una garantía. Dice en 2 de Corintios, te ruego que lo puedas buscar, aunque yo voy a leer ahora varios versículos. 2 de Corintios 2:21 dice, el que nos ungió es Dios, 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, cuando habla del corazón está hablando de la parte más profunda, está hablando del Espíritu. Ahí nos ha puesto las arras, una señal. ¿Qué es arras? Cuando tú vas a comprar algo, es una señal que se da como prueba. Eso es una garantía. Se llama señal, se llama garantía, garantía de pago. Es algo que es serio. Nos ha dado las arras y dice el versículo, si lo lees, las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu. Atención, hermano, la garantía de que tú eres de Dios es que tú tienes que el Espíritu de Dios. Es decir, lo más profundo de ti tiene el Espíritu de Dios, tienes la naturaleza divina, tienes en lo más
profundo de tu ser, tienes algo de la deidad. Eso es maravilloso, eso es precioso, eso tenemos que valorarlo. Está dentro de nosotros. Por eso dice la palabra desde el Antiguo Testamento, dice que la palabra, y en Romanos 10, para confesar a Jesucristo como Señor, la palabra dice que no está muy lejos, que está cerca de tu boca y cerca de tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Está diciendo de alguna manera que no hay que buscar en Jerusalén, no hay que subirse en una nave al espacio. Está cerca de nosotros. Cuando tú has aceptado a Jesús como Señor, Él te da las arras, la señal, la garantía de que Él está contigo. Es que Él te ha dado el Espíritu dentro de ti. Atención, hermano, porque aquí hay una revelación, aquí hay un pozo que no podemos perder. Fíjate, dice en Nueva Versión Internacional, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Puso el Espíritu como una garantía, arras, señal, garantía de las promesas. Somos suyos y la señal de que somos suyos, de ahí vamos a entender que somos pozo y que el enemigo quiere cegarlo. Por eso tengo que pasar por estas gráficas, que no sé si de lejos se verán y se distinguirán. Un Picasso, ¿eh? Y fíjate, dice en Reina Valera del 95, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Es decir, en nuestra naturaleza, al nacer de nuevo, recibimos en el Espíritu ese Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Esa es la garantía. Y eso es lo más profundo, en lo más profundo de nuestro ser, como en lo más profundo de la parte exterior, que esta es la parte visible de nosotros. Dios nos ve por aquí, pero el ser humano nos ve en la parte visible. Cuando tú ves un pozo, ¿qué ves? Por ejemplo, ya no te pongo un pozo. ¿Todos habéis visto un manantial de agua? Sí, ¿verdad? En algún sitio habéis visto un manantial. O una cascada. Cuando tú ves una cascada, qué bonita, ¿eh? Como cae una cortina de agua. Tú ves esa cortina y dices, qué cosa más hermosa. Qué arquitecto más precioso es nuestro Señor. Pero yo que soy un poco retorcido para mí, yo siempre digo, ¿de dónde vendrá esa agua? Entonces me imagino la lluvia, el monte, cayendo la lluvia, filtrándose por dentro, piedras grandes, laguitos pequeñitos, chorreando. Me gusta pensarlo a veces, desde que estoy en los caminos del Señor. Y al final toda esa agua sale por ese pozo. Pero lo que tú ves normalmente es solo el manantial o el pozo. Pero no vemos lo que hay detrás del pozo. Así tú no tienes que ver, yo valgo, yo esto. Tú eres esto. Puede ser que la piedra no sea como el pozo tan bonito que han hecho al lado. Puede ser que sea más chiquitico. Pero lo importante no es lo que se ve aquí. Es lo que hay en lo profundo. Lo que hay abajo. Lo que no se ve. Por eso no es la apariencia, sino la esencia. Por eso lo exterior es apariencia. Y eso es peligroso. Pero lo que hay aquí es la esencia y nosotros tenemos que ser como Jesús, que nos ha dado su misma naturaleza. Ahora, en Biblia textual dice, quien también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu. Esa es la garantía, el Espíritu que está dentro de nosotros. Por lo tanto, los que ya hemos confesado a Jesús como Señor, éramos cuerpo, alma, nuestro espíritu muerto, recibimos en nuestro espíritu el Espíritu del Señor y como si fuera un desfibrilador, que llaman ahora shock, nos resucita. Estábamos muertos como la niña, Talita Kumi, y se levantó. En el espíritu que estábamos muertos, porque el pecado mató el espíritu, hemos sido resucitados, hemos recibido el Espíritu Santo y ahora tenemos un problema y una virtud. La virtud es que tenemos a Dios dentro. El problema es conectarnos con Él. La dificultad, que no es un problema, conectarnos con Él. Porque el enemigo, a través de toda la cisterna rota que ha hecho con nuestra vida,
ha ido sedimentando, poniendo obstáculos, obstrucción, impedimento y tapón para que nosotros nos comuniquemos con el Señor. Y de nosotros tiene que salir el río de agua viva, que cuando el Señor viene, recién venido, el Señor viene y irrumpe como un meteorito y entra por nuestro corazón, entra hasta lo más profundo y como un meteorito sale el agua totalmente difuminada, dispersada. Así llega el primer amor a nuestra vida, ¿o no? Y entonces le predicamos hasta a los perros. Tú vas a hablar en el nombre de Jesús. ¡Wow! Ya habló. Le predicamos a todo el mundo. No hay milagro que se nos resista. Escuchen, yo he vivido eso y yo cada día busco más eso. Cuesta, ¿eh? Porque el enemigo todos los días nos tira una barrida, como cuando barras y tienes toda la suciedad y te la echa dentro del pozo. Y aprovecha un error y mira, eres siempre la misma persona. Y nos va poniendo piedras para que no fluya. Por eso tenemos un trabajo que hacer, que después iremos a él. Pero ¿sabes algo? En el primer amor, yo me acuerdo, mi hermano no creía, estaba rebelde. Y yo digo, toda oportunidad era buena. Y se rompió la cerradura de la casa de nuestros padres. Y yo me acuerdo que llegué y dije, la voy a arreglar en el nombre de Jesús. Oye, se puso la cosa negra, no había manera. Un muelle saltó un muelle del engranaje de la cerradura. Yo solo sabía cambiar bombines. Pero y yo dije, Señor, no me dejes en vergüenza, de verdad, ¿eh? Si me pasara ahora diría, una nueva. De verdad, o sea, es que eso pasa en el primer amor que yo estoy buscando. Y me acuerdo que dije, en el nombre de, ya llevaba yo media hora y mi hermano, nada, cámbiala, una nueva. No, déjame. Yo ya ahí obcecado. En el nombre de Jesús, no me dejen vergüenza, yo sudando, no me dejen ridículo. Total, que con un muelle y un tornillo menos que saltó y los tenía yo en la mano. Digo, Señor, que esto vaya en el nombre. Y hasta el día de hoy la cerradura está funcionando. Te estoy hablando años ya. Pero años. La casa de mi madre está la mismo bombín. Y fue un milagro porque incluso yo dije, no, esto no va a poder ser posible. Si ya saltó una pieza, es imposible. Pues está funcionando. La gracia de Dios la sostiene. Ese primer amor, esos ríos de agua viva, ese no ver nada como imposible, ese estar esperando siempre esa respuesta de Dios, tenemos que volver a ello, hermana. Mira, en 2 Corintios 5:5 dice, el que nos preparó para esto mismo, ¿sabes quién es? ¿Quién te preparó? Dios. Quien nos dio el Espíritu como garantía. O sea, si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, nada es imposible. Dios lo va a hacer. Dios te va a usar. Pero quiere usar este tiempo para desollinar. ¿Has visto cómo se mete en los biberones de los niños para hacerlo en pequeño? Esa como que lleva como muchos hilos de fibra, cepillo, y se limpia. Imagínate, nosotros nos llamamos de costra. El pozo tiene, como pasa con las arterias y las venas, se va llenando en las paredes, se va llenando de suciedad, se va llenando y se va obstruyendo, hace un cuello de botella y el agua viva está aquí en lo más profundo y no puede salir, se obstruye. Tiene que salir, pero se obstruye. Y tenemos la fe y tenemos el amor y nada, y que no sale. En Gálatas 4:5 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Está en nosotros, en el Espíritu. Nuestro espíritu tiene el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Está aquí. A veces lo tenemos tan triste. Ay, ¿qué me pasa, Señor? Porque lo que estás haciendo me entristece. No es que yo soy un caballero y yo me siento, cierro la boca. ¿Has visto el emoticono de la cremallera? ¿Has visto? Es el Espíritu Santo. Primero haz así. Cuando hacemos algo que no debemos. Lo conoces emoticono, ¿no? Luego te mando los emoticonos. Haz así primero. ¿Qué estás haciendo, hija mía? ¿Dónde te has metido? Después haz así. Y después haz así. La cara triste. Pero lo contristamos. Y el agua viva, que es alegría y es gozo, no puede salir porque le cerramos, le ponemos un tapón. El pecado le pone un tapón, le pone un obstáculo. Y decimos, si yo soy un hijo de Dios, pues si yo viví esto, ¿pero qué me está pasando?
Y algo hay que hacer, hermano. Algo hay que hacer. Quizá es más fácil seguir viviendo religión. El camino fácil, cisterna rota. No, si yo me esfuerzo, si yo voy a los cultos no fallo ni uno ni con fiebre. Si yo hago muchas cosas, si yo esto, yo lo otro, es más fácil. Acuérdate del fariseo. Ese era el fariseo. Señor, gracias porque yo no soy como esa gentuza. A lenguaje actual. Yo diezmo, yo oro, yo me he sacado la teología, yo tengo este conocimiento. Y aquel que decía sencillamente, ten misericordia de mí que soy pecador, y no se atrevía a mirar al cielo porque se notaba pecador. Dice que uno hablaba consigo mismo, pero el humilde, el quebrantado, hablaba a Dios y que fue oído antes. El otro no fue oído. Es más fácil mantenernos en la religión como cristianos y hay que sacudirse el polvo de la religiosidad. No podemos ser activistas. Mira el activismo donde ha quedado. Mira con qué velocidad y rapidez se está recuperando. Están saliendo corzos, jabalíes, lobos por las ciudades. Se está recuperando el mar. Y no llevamos ni un mes, o un mes y poco. Y se está recuperando todo lo que hemos deteriorado, lo que tocamos lo destruimos. Y Dios dice, mira, voy a parar un momento y vaya a ver el resurgir. Pero también tiene que haber un resurgir en nuestra vida. En nuestros manantiales de agua. Efesios 4:30, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un día en el que somos redimidos, ya somos redimidos, pero que nos vamos con el Señor. Y ese es el sello, y eso va a hacer que seamos arrebatados un día por Él, o si hemos fallecido, que nos vayamos con Él, nuestro cuerpo sea resucitado, porque el Espíritu estará con Él. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermanos, pero cuando perdemos la frecuencia y la onda, el pecado nos saca de la frecuencia, nos lleva... ¿Has visto cuando estás oyendo radiación y se va para una mundana? Y esto no es. El pecado nos saca de la frecuencia. Y en lugar de saber que somos hijos de Dios y tenerlo claro, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios que anda bien, comete un error, rápidamente rectifica y dice, Señor, yo sé que tú me has perdonado. Pero cuando ya se endurece el corazón, ya hasta dudamos. Yo no sé si soy hijo de Dios. No, claro, es que estás tan obcecado en el pecado o tan obcecada en lo que estés viviendo que al final dudas porque obviamente tú has perdido esa frecuencia, esa sensibilidad. En Romanos 8:23 dice, y no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, el regalo, la garantía y el sello de que somos sus hijos. No solo la creación está gimiendo, sino nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es que en Tesalonicenses explica y en 1 Corintios 15 que vamos a ser transformados, este cuerpo débil, en un cuerpo glorificado, y los que han resucitado y los que van a resucitar sus cuerpos también. En la traducción del lenguaje actual, en este mismo versículo, Romanos 8:23 dice, y no solo sufre el mundo, sino que también nosotros todos, los que tenemos el Espíritu Santo. Acuérdate que en lo más profundo de nuestro ser está el Espíritu Santo, porque ahora vamos a ver cómo volver ahí. Dice, los que tenemos el Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Garantía y anticipo. Cuando tú vas a comprar una casa, dices, quiero la casa. ¿Cuánto cuesta? 100.000 euros. Toma 10.000 en anticipo de que es mía. Pues tú eres del Señor y Él mismo ha dado una garantía y unas arras y te ha dado el Espíritu. Pero eso es el inicio de toda una vida eterna. Es el inicio de lo que estamos viendo. Primero, aquí, continuar la obra del ministerio de Jesús. Segundo, un día ser arrebatado. Nosotros que somos privilegiados, hermanos. Tercero, un día juzgaremos, ayudaremos en el tribunal de Cristo a juzgar incluso los ángeles. Léelo. Cuarto, estaremos en la Jerusalén celestial y tendremos 1000 años juzgando la tierra junto con Cristo. Y quinto, por la eternidad, sojuzgando el nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, lo que ahora tenemos, por eso lo tenemos que cuidar, es un anticipo, es una señal, es algo de lo que está por venir. Y dice Jesús que el que sea fiel en lo poco,
Si ahora cuidamos nuestro pozo, si ahora de verdad somos capaces de desatrancar y de renunciar a nuestros conceptos y prejuicios, si somos capaces de hacer las cosas bien, lo que está por venir es mucho más. Esto no tiene nada que ver con lo que está por venir. Por eso dice, es un anticipo en la traducción del lenguaje actual, Romanos 8:23, de lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libre del todo de los sufrimientos en silencio. ¿Cuánto sufrimos en silencio por esta naturaleza, verdad? De carne. Bien, por tanto, si hay agua dentro de nosotros en lo profundo, ¿cómo sacarla? Pues muy fácil. Nosotros tenemos que empezar, ¿qué hacía Isaac? Cavar. Aquí está el tapón, aquí está cegado, hay que cavar, hay que excavar, pero hay que cavar. ¿Y cómo nosotros cavamos? Cavar es sufrimiento, sudor y trabajo. Y eso implica contra la carne. Hay que perforar. La actitud nuestra es perforar. Hay que acabar, hay que neutralizar contra la carne lo primero, el cuerpo. Tenemos que atacar nuestro cuerpo y someterlo a la obediencia a Cristo. Hay que traspasar el alma y hay que llegar a la conexión. Esto es como una perforación, como la perforación de la parte de arriba del pozo cegado que tenemos que perforar. Hoy hay industrias de perforación que sacan pozos de agua, petróleo, incluso a veces sacan el agua para que luego no haya un problema y en una construcción o cámaras de aire, y lo que hacen es llenarla para que luego no se derrumbe, no haya un movimiento feriátrico, algo así. De modo que, hermano, hermana, que ese tapón lo tenemos que, como con un martillo neumático, lo tenemos que romper. Y en este confinamiento es idóneo para eso. Primero, comunión con Dios. Tenemos que pasar del cuerpo al espíritu, descender, humillarnos en su presencia. La comunión con Dios es la perforación número 1. Hay que perforar, comunión con Dios. Esa comunión con Dios para escuchar su palabra y obedecerla. Los días de culto y tu comunión íntima es fundamental. La santidad, eso ataca nuestra carne. Imagínate tu carne, yo no quiero morir a esto, y tu alma, no, yo no renuncio a lo otro. Hay que andar en santidad, hay que andar en obediencia, hay que adorar a Dios. Hay la palabra, hay que leerla y ponerla por obra. Hay que orar también, llorar con el grupo de los creyentes, y hay que ser obediente en todas las cosas. Ahora, en Juan 7, vamos un momentito a Juan 7, los que puedan, por favor. En Juan 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hemos visto que todos estamos sedientos porque o estamos atados a cosas para sentirnos bien, o estamos con Jesús y entonces estamos saciados. Pero dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, pero ahora dice algo muy interesante. El que cree en mí, como dice la Escritura. Escuchen. ¿Y cómo dice la Escritura que hay que creer en Él? El que cree en mí, como dice la Escritura, dice a continuación, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. El problema, hermano, es que el tapón se hace, como hemos dicho, cuando nosotros realmente no le tenemos a Él como Señor. Porque ¿cómo dice que hay que creer en Jesús? Como Señor, como Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Mesías, el Señor, el Rey. Señor viene de la palabra Kyrios, dueño, amo, propietario. Miren, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, que yo soy el Señor, el Hijo de Dios. Y eso implica vivir en obediencia y no en nuestras obras de la carne, las cuales hay que deshacer. Martillo neumático. ¿Y qué dice la palabra en 1 Juan 3:8? Que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Es decir, todo lo que nosotros hemos vivido
ha cegado y anegado nuestro pozo de agua viva y ahora hay que perforarlo. Y para eso ha venido Dios, Jesús, y para eso nos ha dado su Espíritu. Hay que deshacer las obras de la carne, hay que deshacer la voluntad, el ego, el orgullo, la altanería. Hay que dominar el alma y hay que llegar a la fase del Espíritu que está ahí en lo más profundo. Pero hay muchos obstáculos. El enemigo y nuestra carne nos ha puesto, sobre todo nosotros que somos nuestro peor enemigo, muchos obstáculos. Y hay que limpiar el pozo para llegar al agua viva. Hay que llegar a lo más profundo. Aquí está el agua viva, como en un pozo está abajo el agua viva. Así que dice la palabra de Dios que si hemos venido a deshacer las obras del diablo, si hemos venido a perforar nuestra propia carnalidad, orgullo, sueños personales que no son de Dios, tenemos que deshacer todo eso para limpiar y llegar al agua viva. Y hay que profundizar, porque en el interior del pozo, en el interior de ti, como esas tres manifestaciones de tu vida, cuerpo, alma, espíritu, dentro de ti está el Señor. Solo hay que humillarnos y solo hay que vencer. En el interior, en lo más profundo, está el Espíritu Santo. Ahora, volviendo a Juan 4, y esto es muy importante, cuando la mujer samaritana le dice en el versículo 11 y en los siguientes dice, la mujer le dijo, Señor, escuchen, si tú tienes la concordancia de Strong, esa palabra que utilizó no fue Señor como calificativo de reverencia. Podía haber usado otras palabras. No. Usó la palabra Kyrios. Y eso está reconociendo. O sea, la mujer no dijo, hola Señor. Dijo, hola mi dueño, amo y propietario. Es decir, la mujer hizo a Jesús, que lo tenía delante, como el Señor. Empezó una relación y le dijo, mira, de este pozo tú vas a beber y vas a tener sed. Tú estás adulterando, has tenido 5. Es decir, el primero no te llegó a saciar, se estropeó. El segundo tampoco, el tercero tampoco, el cuarto tampoco y el quinto tampoco. Y el quinto no es tuyo. Vas a tener ¿cuántos más? Eso es lo que te ofrece este mundo. Pero yo te ofrezco un agua viva, yo te ofrezco algo diferente. Y la mujer dijo, wow, mi dueño, ¿cómo va a ser eso? Y entonces ahí en Juan 4 dice, en el versículo 14, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, Kyrios, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, profundo. Es difícil. ¿De dónde pues tienes tú ese agua? ¿Acaso eres tú mayor? El sistema religioso no le había saciado, el pecado tampoco. Y responde Jesús, 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, escuchen. ¿Por qué está profundo lo que es de Dios? ¿Por qué tenemos que excavar y es tan complicado? En Romanos 11, 33, vamos a hablar de la profundidad. Y ahora terminamos. Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, cuán profundo es para el ser humano, porque su mente no es nuestra mente, está en la mente nuestra, sobre todo en el alma, y está en la mente del Señor que está en nuestro espíritu. Pero sí se puede. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Nueva versión internacional dice, cuán profundas son las riquezas de la sabiduría. Profundo, profundo, profundo. Ahí está la sabiduría, ahí está el manantial de agua viva, ahí está lo que tú y yo necesitamos. Está tan profundo, hermano, la sabiduría, que nosotros tenemos que morir a lo nuestro para conocerla. Mira lo que dice en Romanos 12:1. Mira. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, Jesús, tu Señor. Amén. O sea, déjate las cisternas rotas.
Déjate lo que ciega el pozo. Sé un sacrificio. Es el atajo. ¿Quieres una flecha que traspase todo y llegue al espíritu de una? ¿Quieres un martillo percusor que penetre hasta lo más profundo de la sabiduría de Dios en tu vida? Haz una cosa. Muere. Muere a tu yo. Muere a tu deseo. Rompe las cadenas. ¿Por qué? Porque dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Ya está. Muero. Santo. Para hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a lo inmundo, no os conforméis a lo que os ofrece los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si morimos, llegamos en lugar de 40 años en el desierto de una. Este es el atajo, la muerte, morir, el morir. El ser un sacrificio, el vivir en su voluntad, nos lleva a conocer su voluntad. Porque termina diciendo ahí en Romanos 12, para que comprobéis, conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El atajo, conocerle su voluntad, es morir. Y nos cuesta morir, como cantamos, es necesario morir. No basta con cantar, no basta con leer, no basta con orar, no basta con hacer muchas reuniones. No por reuniones que nosotros conocemos a Dios. Es necesario morir. Ahora, mira, Proverbio 24:7. Esto es muy importante, estoy ya acabando. Proverbio 24:7. Alta, inalcanzable, lo mismo alta que profunda. Alta, inalcanzable, difícil para la carne. Alta está para el insensato la sabiduría, lo que es el conocimiento de Dios, lo que es la inteligencia del Altísimo. Impenetrable, difícil. De alguna forma es como un pozo que no hay forma de sacar agua, que está cegado. Pero el Proverbio 20:27 nos da el antídoto. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña, excava, como una retroexcavadora. Mira, sabemos que está alta, está profunda, está aquí. El pozo de agua viva está en lo profundo y tiene que salir. Y eso está difícil. Pero Dios nos dice, ojo, Proverbio 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo que ha sembrado las arras. Ahí lo tenemos, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Dice, la cual escudriña, yo ahí pongo excava, el espíritu, lo más profundo del corazón. La palabra escudriñar ahí, en la concordancia, viene del hebreo jafás y significa buscar, escudriñar, inquirir, investigar. Es decir, nuestro espíritu, afortunadamente, como si fuera una termita o un topo, si les dejamos y le ayudamos, va escudriñando, excavando, va metiéndose a lo más profundo. Pero para eso tenemos que, como dice ahí, usar el espíritu. Tenemos que andar en el espíritu y por el espíritu hacer morir las obras de la carne. Nuestro espíritu está conectado, pero hay que empezar a darle instrucción a nuestra carne. Tú te sometes y a nuestra alma tú quedas sujeta. Alma mía, espera en Dios, aún he de alabarle. Mi alma se angustia, pero yo he de alabarle. Mi alma tiene sed de muchas cosas, pero yo tengo sed del Dios vivo. Yo no puedo dejarme guiar por lo que ven mis ojos, lo que ven mis oídos. Yo tengo que irme, traspasar la carne, el cuerpo, el alma y empezar a andar en el espíritu solamente. Porque dice que está difícil sondear esos pozos de agua viva que hay dentro de nosotros, pozos de agua viva, gozo, alegría. Dice la palabra en Romanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es una cosa que come y te vuelve a dar hambre. Oye, a veces uno queda así empachado y dice, ya no ceno. Luego hay un hambre, parece un león. No es comida, no es bebida, que luego vuelve a beber. Es justicia, quiere decir hacer la voluntad de Dios. Gozo continuo y paz. ¿Pero dónde? En el espíritu. Entonces,
Dice en Dios habla hoy este mismo versículo para que lo entendamos, que no es que yo me he tomado algo y se me ha ido la mente. No, mira, Dios habla hoy. El espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. O sea, Dios te dio la linterna. Enciéndela, ponle las pilas. Dios nos dio ya la linterna de escudriñar lo más profundo, de conocer la mente de Dios, de beber de Él, de alimentarnos de Él. Pero hay mucho obstáculo en el camino que tiene que ser con el martillo neumático, tiene que ser roto, quitado. En Biblia, en lenguaje sencillo, el Proverbio 20:27 dice, Dios nos ha dado la conciencia como una linterna, como un instrumento. Acuérdate que lo que vieron en el estudio bíblico, vimos que la conciencia está en el espíritu. ¿Os acordáis? Uy, nadie dijo no, ni sí. En el cuerpo, no voy a decir lo que hay. En el alma, tampoco, porque no es la mente, ya sabes. Pero en el espíritu está la conciencia. Y dice aquí, en Biblia en lenguaje sencillo, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos nosotros mismos, nuestro propio pozo. Y decir, más a la derecha 10 grados hay una piedra. ¿Dónde cayó esa piedra? Ah, es verdad que me he desviado. A quitarla. Hay una forma, un sonar, una sonda. En Nueva Versión Internacional dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito de nuestro ser. Por lo tanto, dentro de nosotros hemos recibido un regalo, el Espíritu de Dios que nos guía. Pero hay que quitar todo el escombro, como escombro que el enemigo ha echado, nuestra propia carne ha contaminado. Y si tenemos el Espíritu, hermano, podemos conectarnos al río de agua viva, del pozo del Espíritu Santo que hay en nuestro interior. Tú eres un pozo, tú eres un aljibe, tú eres un río de agua viva, tú eres un manantial. Solo hay que quitar lo que hay intermedio. Solo hay que empezar a andar en el Espíritu. Mira, Jesús no bebió del pozo de Jacob, ¿verdad? Pero la mujer tampoco. ¿Cuál fue el resultado? Asombroso, fue una transformación. Cuando la mujer, en lugar de beber del pozo, quita esto que es la explicación, del pozo donde siempre bebía, pecado, religiosidad, su relación adúltera, sus vicios, bebió de Jesús. Y entonces, ¿qué dijo la mujer? Vamos ahí a Juan 4. Dice, en Juan 5. No, perdón. Es que me niego a usar gafas, pero ya me está costando, ¿eh? Discúlpenme. Solo cuando la Biblia es más chica. Mas el que bebiere de este agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que, versículo 14 de Juan 4, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, Kyrio otra vez, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a buscarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya no solo Señor, sino tú eres el enviado de Dios a hablarme. Y entonces un poquito más adelante, esa mujer dice, en el versículo 25, le dijo la mujer, un poquito más adelante, aquí, 28. Entonces la mujer, ¿qué hace? Dejó su cántaro, dejó lo que le ataba o lo que nos ataba a la religión, al pecado, a lo inmundo, a la sexualidad, al egoísmo, a la droga, al alcohol, aquello con lo que nos saciábamos. Esa cisterna rota, lo dejó, lo abandonó. La mujer se humilló, número 1, y reconoció que era el Señor. Número 2, dejó su cántaro. El cántaro es la búsqueda de la felicidad. Es la práctica del pecado. Son nuestros deseos egoístas, nuestra falta de humillarnos, nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, nuestra altivez, creernos mejores, nuestros ídolos. El recipiente de nuestra felicidad por poco tiempo. Dijo eso claro, te da felicidad por poco tiempo. No nos podemos engañar. Una persona se emborracha, se embriaga y empieza a reírse. Pero por poco tiempo. Se droga y tiene paz, pero por poco tiempo. Te vas de compra y tienes paz por poco tiempo. Cuando te venga la cuenta del banco. Por poco tiempo. Ese es el cántaro.
Y nosotros, hermano, hermana, fíjate que, ¿cuál fue la transformación? Esta mujer fue y le predicó, dejó el cántaro, se olvidó. Yo recuerdo que yo dejé el tabaco y me olvidé, es que fue algo maravilloso, y dejé el alcohol y dejé tantas cosas y ya me olvidé. Y el agua viva que había en mí era mucho mayor que todo eso. Así que para ser manantiales tenemos que reconocer su señorío y tenemos que dejar el cántaro y empezar a conectar con el Espíritu, a morir a la carne, a morir el alma. ¿Sabe? El enemigo no quiere esto. Dice el Proverbio 25, 26. Y termino con 7 cosas que nos pide Dios en este confinamiento, rápido. Pero mira cómo el enemigo quiere lo contrario. El enemigo lo que quiere es que este pozo sea cegado y como consecuencia del cegamiento de este pozo, el manantial se corrompa. De la abundancia del corazón, ¿qué habla? Quiere que se corrompa. Nuestro pozo sea una cisterna rota, corrompida, llena de hedor, infección. Proverbio 25, 26. Como fuente turbia y manantial corrompido. Ya no una fuente de agua viva, sino muerta. Fuente de agua muerta, turbia. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido. Corrompido es que no da vida, sino que la quita, que lo corrompe. Lo que corrompe es lo que estropea, lo que deteriora. Por ejemplo, el virus corrompe o da vida. Corrompe. Como algo mortal. Está diciendo, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Cuando nosotros pecamos, cuando caemos, cuando nosotros andamos en la carne, en el alma, entonces el diablo hace fiesta. Porque en lugar de ser una fuente de agua viva, estamos mal. ¿Qué 7 cosas tenemos que hacer para hacer ese pozo? Más o menos está dicho, pero resumiendo, recapitulando. Número 1, examinarnos a nosotros mismos. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu, la sonda, la conciencia. Hay que empezar a examinarse. Y examinarse, escúchame, yo no digo que hagan muchas horas de oración, eso es religión. He orado 7 horas. ¿Y? Si Dios te dice, ¿cuántas veces? Escucha, no lo digo por mí, te lo digo de corazón, digo en años. ¿Cuántas veces a lo mejor yo he recibido algo para alguien o Dios me ha dicho que yo soy muy poco dado a decirle a alguien que Dios te dice? Muy poco, porque yo respeto mucho la libertad. Pero a veces, oye, Dios me ha dicho que tú esto lo estás haciendo mal. ¿Yo? ¿Y tú quién eres para decírmelo? ¿Cómo está nuestro orgullo a veces, verdad? O nosotros mismos con Dios. A mí Dios mismo, ya poniéndome yo de pecador, que no es que a veces Dios me ha dado una palabra y digo, wow, qué fuerte, tengo que vivirlo, ya lo viviré. A veces pasa eso porque uno no quiere romper. Entonces, examinarnos es examinarnos. Ponernos bajo el señorío. Decirle, Señor, háblame, que tu siervo escucha, tu sierva escucha. Yo quiero oírte de verdad. No quiero decir, sí, no quiero justificarme, porque muchas veces nos justificamos. Sí, pero es que eso es que yo soy así, tú no me puedes cambiar en 2 días. No, tú eres así en la carne o en el alma. Pero tu espíritu hemos visto que es semejante a ¿quién? Al que te compró y te redimió. Luego hay que empezar desde el espíritu a examinarnos y hay que empezar desde el espíritu a controlar nuestra carne y nuestra alma. Llevarlo todo cautivo a la obediencia a Cristo, como dice en 2 de Corintios. 2, limpiar el pozo. Hay que empezar a limpiar. Hay que sacar el escombro. Ya hemos dejado el cubo, ya no acudimos al pecado, a las cosas que hacemos para saciar nuestra sed, porque todo lo que sea con la bendición de Dios está bien. Tú puedes ver una película, lo digo mucho, y un partido, tal, pero todo lo que hagamos para ser felices es un enemigo. Es una cisterna rota. Te va a dar por un tiempo un poco de gozo. Tú puedes hacer cualquier deporte, gloria a Dios con la bendición de Dios, pero si vives para el deporte, es una cisterna rota. Entonces hay que examinarse, número 1, como hemos dicho. Número 2, limpiar el pozo. Hay que tirar la basura. Tenemos síndrome de Diógenes. Tenemos nuestra vida llena de cosas, igual que los cajones. ¿Cuántas cosas que no vamos a usar nunca? Y a veces cogemos una bolsa de basura y de un cajón salen 2. ¿Cómo es posible que esté esto dentro? Vamos acumulando. ¿O no? Mariola, el garaje. Vale. Limpiar nuestro pozo. Número 3, sacar la arena, las obras de la carne, las obras del pecado, las obras del alma. Todas esas cosas hay que sacarlas. Porque el agua quiere subir. Y no puede. Se encuentra un tapón.
Se encuentra un tapón. 4, excavar. Eso es duro, trabajoso. Dentro de nosotros mismos, dentro, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Está cerca. La tienes aquí, hermano. La tienes dentro de ti. Déjate, lleva cautivo. Ay, que no soy digno. ¿Y yo sí? ¿Yo sí soy digno? Ay, es que... no, si yo estoy bien. Si tú crees que estás bien, esto es que estás mal. Cuidado, hermano. Tenemos que reflexionar. No porque te vayas al infierno, sino porque no vas a vivir el agua viva. Vas a tener muchas cisternas rotas de las cuales vas a estar tomando. Quizás no sean pecado directamente, pero no vas a conocer el don de Dios. Y el que te dice que te puede dar de beber. Por lo tanto, ídolos fuera, eso es excavar, ídolos fuera, piedras que han tapado, hay que quitarlas. Número 5, si no sacamos esa porquería para llegar al agua viva, el orgullo, los celos, las envidias, las vanidades, otros amores de nuestra vida, y no me refiero solo a lo humano, sino a amores por cosas, resentimiento, falta de perdón, rencores, ocupaciones vanas, no podremos beber del agua del fondo porque está hondo, como digo la mujer, está hondo, está profundo. Eso nos lo impide, las vanidades nos lo impiden. Número 6, conectarnos a Dios, conectarnos. Eso es comunión. No es por más horas, más comunión. No, es conectarnos. Es oír su voz y desechar la nuestra. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Morir para que Él viva. Y si dice pon la otra mejilla, la pone. Y eso duele. No nos gusta. Y 7, beber continuamente. Mateo 12, 24 dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Si nuestra vida, como un pozo, va a saciar a los demás, de lo que tú llenes tu vida, tú vas a dar. Tú vas a dar aquello de lo que estés lleno. Si te llenas de azúcar y te haces un análisis de sangre, ¿cómo sale? Dulce de 150 para arriba. ¿Es verdad o no es verdad? Si te llenas de alcohol y sopla el etilómetro, ¿qué va a salir? Muchos miligramos de alcohol en el aire. De lo que nos llenamos. Si nos llenamos de vanidad, somos vanos. Si nos llenamos del Espíritu, si bebemos del agua que bebió esta mujer, vamos a estar llenos de Cristo. En Mateo 6:22 dijo, muy importante, termino con esto, hay unas consideraciones finales, pero las voy a dejar. Mateo 6:22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tú pones tu ojo en cosas buenas, cosas de Dios, películas cristianas, que no digo que no se vean las otras, yo veo con mi hijo algunas que no son cristianas, pero intentamos ser selectivos y sacar enseñanza. Pero entiéndase, tenemos que estar buscando lo que es de Dios siempre. Y cuando seleccionamos cosas, ser sabios y dar, cada momento tiene lo suyo, hay tiempo para todo. La lámpara del ojo es del cuerpo es el ojo. ¿Qué es la lámpara? La persiana. Ahí hay una ventana. Por ahí entra la luz. A mi cuerpo, donde yo ponga mi mirada, va a llegar al alma y va a llegar al espíritu. Cuando llega la luz a un espíritu cautivo, como en las películas de Drácula, se manifiesta, ¿verdad? Cuando un endemoniado recibe luz de Dios, se manifiesta. Seguramente alguien se te ha manifestado alguna vez, aunque solo sea coger un folleto y ¡déjame! Es una manifestación. Cuando la luz llega, los hombres rechazan la luz. Cuando un espíritu angustiado y cautivo recibe luz, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Necesitamos que por nuestro ojo entre la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la voz de Dios, para que vaya penetrando y nos vaya resucitando y tomemos autoridad, aunque es lo más profundo y lo más pequeño, tiene que tomar la autoridad y que toda nuestra vida, cuerpo, mente y alma, todo adore a Dios. Por lo tanto dice, la lámpara por donde va a entrar la luz es el ojo o las tinieblas. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, que es lo que Dios quiere, y ahí vamos a tener fuerza y somos más que vencedores. Pero si tu ojo es maligno, atención, todo lo que entra es malo. Estamos mirando cosas malas. Imagínate el que está en la pornografía, el que está cómo hacer una bomba, cómo vengarme, cómo rayarle el coche al vecino. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Escucha, cuando habla de cuerpo, habla de cuerpo, alma, todo lo que hay dentro, y espíritu. Hay que llenarse del espíritu. Este tiempo de confinamiento es un tiempo de desollinamiento. ¿Ya? Dijimos confinados para ser afinados, confinados pero confiados. Ahora confinados para desollinado. Hay que desollinarse, hay que limpiar el pozo, hay que meter el cepillo en el biberón y quitar la costra y desentaponarlo. Amén. Vamos a ponernos en pie, podemos cantar una cancioncita. Padre, en el nombre de Jesús, tú quieres que seamos pozos de agua viva que salga de nuestro interior. Esa agua viva que salga y que dé vida eterna. Esos manantiales, esos ríos, que donde vaya lo que nosotros sale de nuestra boca, de una esperanza. Así como el río, el pozo de agua viva que abrió Isaac o Jesús en la mujer samaritana. Esa mujer fue y llamó a los de la ciudad de Samaria. Y le dijo, venid, he conocido a un hombre que sabe todo lo que hice. Y esos hombres llegaron allí y dijeron, ahora no creemos por lo que tú has dicho, creemos por lo que hemos visto. Pero esa mujer fue un pozo de agua viva. Esa mujer les predicó a esas personas. Esa mujer dejó sus temores, dejó sus miedos. Esa mujer dejó el cubo. Esa mujer empezó a reconocer a Jesús como el Señor. Esa mujer fue una mujer especial, como tú eres un hombre, una mujer especial. Y ahora Dios nos habla y Dios nos dice algo tan sencillo como que hay que excavar, hay que limpiar, hay que desollinar, hay que dejar las cosas de este mundo, hay que dejar las cosas que no agradan a Dios, hay que perforar hacia lo profundo, hay que llegar a lo más profundo de nuestro ser, hay que darle vida al espíritu. Dentro de nosotros está el pozo de agua viva, el manantial, y ese manantial, aún una gotita de ese manantial da vida, que salta para vida eterna. Y así como esa mujer saltó a vida eterna, y esa mujer dio vida eterna a otras personas, trajo a otras personas, y esas personas a su vez a otras. Aún hoy Samaria es un lugar de gran cristiandad. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, haz que nosotros seamos ríos de agua viva, pozos de agua viva, manantiales de agua viva que salten para vida eterna. No queremos vernos viviendo una vida religiosa, una vida ortodoxa, una vida cerrada en cuatro paredes, una vida cerrada en nuestras propias formas de ver las cosas, en discusiones filosóficas, teológicas. Queremos una vida en el orden de Dios, por supuesto, en la palabra de Dios, con el espíritu sujeto, pero con un espíritu vivo, con un espíritu fervoroso, con un espíritu capaz de dar el milagro, transmitir el milagro de la vida a los demás, porque tú nos has llamado a eso, a saciar la sed de los que están sedientos. Tú eres como Cristo Jesús, tú eres el pozo de agua viva, el manantial de agua viva que ha venido a darnos sed. Hoy queremos saciarnos de ti, hoy queremos beber de ti. Permítenos, Señor, por un milagro de tu gracia, que en este confinamiento nos ayude a limpiar todo el residuo, todo lo que ha dejado el pecado, todo espíritu de acusación, condenación, todo egoísmo, altanería. Oh, un día quizá éramos humildes, un día quizá decíamos como Jeremías, soy un niño, soy una niña, yo no soy capaz. Y hoy a lo mejor nos consideramos capaces y nos consideramos que sabemos. Haznos como niños. Tú dijiste que el que se haga como un niño, ese es el del reino de los cielos. Quita la prepotencia, quita la autosuficiencia, porque la autosuficiencia y la prepotencia impiden que el pozo de manantial de agua viva brote. Y en lugar de dar agua viva, damos agua corrompida que hace daño a los demás. Y nuestras palabras son como golpes de espada en lugar de como ser la lengua de Jesús, lengua de sabio que da esperanza y da vida. Gracias, Señor, te adoramos y te alabamos y exponemos nuestra vida a tu presencia para que tú nos escudriñes, para que tú empieces a excavar, a orientarnos dónde hay que arrancar algo, en el nombre de Jesús. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste.
tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que
Señor, en esta hora, nuestra mente finita, limitada, cuadriculada, carnal, de las experiencias que hemos vivido, no pueden comprender la anchura y la profundidad, la altura de tu gran amor. Un amor que abraza a ricos y a pobres, a indigentes y a caballeros, a hombres y a mujeres, a negros y a blancos. Un amor que no hace distinción. Y yo por mi espíritu he recibido en esta hora que hay personas que han seguido el mensaje, quizás por la radio. Una de ellas intentó quitarse la vida y se siente indigna. Otra persona practicó la prostitución y piensa que el amor de Dios no puede derramarse en su vida. Otra persona, incluso sirviendo al Señor, se metió en pecado, se enredó y su vida no ha sido la misma. Hoy el Señor nos dice que su amor no cabe en nuestro intelecto. Los brazos de Jesús están abiertos en cruz. Infinita longanimidad, infinita paciencia, infinita anchura para abrazarte. No hay pecado tan grave que te haga poder perder el amor de Dios, porque no hay nada tan grande que te haga merecerlo. El amor de Dios es una decisión de Él. Yo te digo de parte de Dios hoy, a ti que me escuchas, que Dios te ama, que no importa lo que has hecho, que aún un Manasés se arrepintió después de haber hecho perversidades y fue restaurado. Hoy Dios quiere la restauración de tu vida. Hoy Dios nos ha hablado de que dentro de nosotros, si Dios te ha llamado y le haces tu Señor, como la samaritana, está el pozo de agua viva, el manantial y todo cuanto necesitas para tener una vida plena. Pero no dejes que tu alma, que tu carne, que las circunstancias, que el enemigo, que el mundo te digan que no puedes. Como Jeremías decía que no podía, Moisés, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios quiere que en este confinamiento te levantes, como hemos hablado, y puedas ser un manantial de agua viva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Dios nos habló. Quita tus prejuicios, lo que te hayan dicho, lo que te ha estigmatizado, lo que te ha dejado aplanado, aplanada. Todo lo podemos en el amor que todo lo puede. Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo, un ósculo santo virtual, telemático, como lo quieras llamar. Pero que sepas que estamos unidos, que te amo, te amamos, nos amas, esperamos y si no ya nos amarás con el amor tan profundo y tan ancho. Dios te bendiga, un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén.